Ahora, todos estos debates llegan en un clima complejo. El propio presidente de la República ha dicho se terminó el viento de cola, el crecimiento será del 4%, bastante menor al que se venía sosteniendo desde hace tanto tiempo. El ministro de Economía pidiendo prudencia, ponderación. O sea, el clima está tenso. A ver, convengamos lo siguiente. Este es un país que crece a largo plazo al 1,5-2%. Estamos diciendo que el país va a dejar de crecer al 6% para pasar a crecer al 4%. Efectivamente, los años que están por venir no son tan exuberantemente buenos como lo que fueron los últimos 3, pero en cualquier caso siguen siendo años de crecimiento económico, siguen siendo años de crecimiento por encima de la historia del país y además con crecimiento desde un nivel extraordinariamente alto. Digamos de esta manera, efectivamente la situación económica no va a ser tan holgada o no va a ser tan fluida como la que fue en los últimos años, pero estamos lejos de tener en el horizonte visible un problema importante. El mundo nos sigue ayudando, los precios de los commodities siguen estando altos, el dólar va a seguir estando barato, va a seguir habiendo abundancia de liquidez. El problema principal es que justamente esa abundancia internacional y esa economía uruguaya que crece tanto ha generado otro tipo de problemas por las cuales la política económica ha reaccionado de manera lenta y tiene que poner, digamos, reenfocarse en controlar la inflación y en atacar el problema fiscal. Bueno, y en las tensiones que se asumen desde la conducción económica, está aquella posibilidad de seguir en la redistribución, que es un desvelo del Frente Amplio, en la redistribución del ingreso. Y allí se insinúa una vez más un retoque en materia impositiva. ¿Esto ayuda, digamos? Yo creo que las propuestas que en principio emergen como posibles discusiones que estarían teniendo lugar al interior del gobierno en materia de modificación del IRAE son propuestas innecesarias en el sentido, y además sobre todo ineficaces. En ningún caso los montos que esos aumentos de impuestos planeados pueden involucrar son suficientemente importantes como para que efectivamente Uruguay procese un avance significativo en materia de redistribución del ingreso. Se trata más bien de escaramuzas políticas al interior del gobierno, marcadas de perfil de distintos agentes o distintos actores que conviven al interior del gobierno, pero no es un tema sustantivo, probablemente nos acompañe a lo largo de todo este año esta discusión, pero si uno espera redistribuir el ingreso, lo mejor que se puede hacer por el Uruguay es lograr que con la actual estructura impositiva, que es ya progresiva en relación a la estructura impositiva que teníamos, el país siga creciendo porque el gasto público social implementado por el gobierno, basado en esta estructura tributaria actual, ha permitido notorias mejoras en materia de distribución del ingreso en los últimos años. Bien, usted hablaba del IRAE y lo irrelevante que sería llevarlo del 25 al 30%. ¿Qué pasa con el IRPF y la eventualidad de que también surja una imposición sobre el reparto de dividendos? Bueno, en realidad nosotros creemos que el definir el aumento del IRAE para rentas elevadas o para ganancias elevadas extraordinarias es un suceso irrelevante por diversas circunstancias. Sobre todo porque arriesgan con comprometer temas relacionados con la inversión en sectores competitivos a nivel internacional. Las modificaciones sobre el IRPF son diferentes. En el sentido de que si efectivamente uno va por una política mucho más agresiva en materia de redistribución de ingresos, siempre son más recomendables el gravar en cabeza de la persona física que en gravar en cabeza del grupo o de la empresa que es la que finalmente invierte. En cualquier caso, conocía las rentas de Uruguay, conocía los montos involucrados que hay en Uruguay, tampoco de aumentos aún extraordinarios de la IRPF en las franjas superiores, los resultados en materia material económica que se podrían tener en materia de recaudación serían lo suficientemente importantes como para poder generar una redistribución del ingreso sustancialmente diferente. Por lo tanto, desde mi punto de vista, ingresar en esta discusión de modificación impositiva a 2 años, a escasos 2 años de un gobierno nuevo que venía heredando una estructura tributaria muy reciente, me parece que es innecesario, me parece que sigue siendo una discusión excesivamente ideológica, con escaso fundamento numérico, con escaso fundamento técnico, que no le introduce al país más que un ruido político, que es
parte del juego democrático, que forma parte de la regla del juego, que en cualquier caso cualquier gobierno tiene absoluta derecho en podernos ingresar en este debate, pero creo que al fin y al cabo estamos hablando de una discusión que es menor y que lo más importante, si efectivamente se quiere avanzar en materia de redistribución del ingreso, es mejorar la calidad del gasto, mejorar la eficiencia del gasto. Uruguay tiene un gasto público social importante, que ha crecido mucho en los últimos años, que tiene impactos redistributivos favorables, pero que todavía, desde mi punto de vista, no está lo suficientemente focalizado. El gasto público social abarca o comprende a un conjunto de población que no debería estar comprendida y se requieren más recursos para otro conjunto de población que es alcanzada, pero de manera parcial. O sea que es mucho más importante concentrarse en trabajar en el gasto, en la calidad del gasto, en dónde se gasta, cómo se gasta, qué población se afecta, que en discutir y perder tiempo en modificaciones tributarias que no van a rendir, en el final del día, no van a rendir lo suficiente. Bueno, el gasto usted lo señala como de notoria incidencia en el déficit que hoy tenemos, por ejemplo. Bueno, nosotros hoy tenemos un déficit fiscal de casi 2,8% del producto, eso es un deterioro importante, de hecho es el déficit fiscal más grande que hemos tenido desde el 2002 a la fecha. El desvío que ha tenido lugar en el último año es relativamente importante y el gobierno atribuye este desvío en parte a factores transitorios, en parte a factores más permanentes. Dentro de los factores transitorios introduce el tema energético, claro, e introduce algunos pagos extraordinarios. Es verdad que allí hay un punto, aunque también es verdad que los costos energéticos han estado sistemáticamente por encima de lo previsto en los últimos años, por lo tanto deberíamos pensar si no ha habido de manera más o menos permanente una subestimación de los costos energéticos en los presupuestos que el gobierno ha elaborado en los últimos años. Desde el punto de vista de los gastos permanentes, efectivamente, una buena parte del incremento del déficit fiscal deriva del aumento de las transferencias, que es el rubro que más ha crecido, de los cuales casi la mitad del aumento de los rubros transferencias tienen que ver con la cobertura de los gastos en salud. Esto forma parte de la política que el gobierno definió al crear el FONASA y al extender el sistema y los... Usted no dice gastar más en el aspecto social, sino gastar mejor. Lo que yo estoy diciendo son dos cosas. Efectivamente tenemos un desvío fiscal y Uruguay tiene que introducir correctivos en la trayectoria fiscal a medio plazo si es que no quiere encontrarnos dentro de 2 años ante un escenario internacional menos favorable en una situación incómoda. ¿Cómo se debe atacar eso? Y se debe intentar buscar espacios en el Estado donde el gasto hoy podría estar siendo redundante o excesivo y atacar ese problema. Pero además, si se quiere atacar el otro objetivo, son dos problemas distintos, que es el de la distribución del ingreso, no solamente se debe recortar gastos en algunos capítulos, sino que al mismo tiempo se debe fortalecer algunos gastos dirigidos a contingentes de la población muy específicamente definidos, con mucha precisión, a donde se quieren alcanzar resultados concretos. La minoridad es un tema central. Por cada adulto mayor pobre que hay en este país tenemos 7 niños pobres. Ese es un capítulo clave. Es verdad, los gobiernos del Frente Amplio han atacado de manera más directa este problema de lo que venía haciéndose antes, entre otras cosas porque cuentan con más recursos, pero todavía se requiere focalizar más y se requiere trabajar mejor para poder atacar algunos de los problemas que están allí. Bien, le quiero agradecer estos minutos, simplemente una referencia. Usted dijo al pasar que el dólar se mantendrá en estos niveles. No es esperable en este año una variación sustantiva. Bueno, en realidad los analistas nunca podemos hacer un pronóstico sobre el tipo de cambio, por lo tanto la mejor predicción que podemos hacer del tipo de cambio es el valor actual. Usted me pregunta cuánto va a valer el dólar dentro de un año, lo mismo que vale hoy. Ese es mi mejor pronóstico, numérico. Correcto. Sin perjuicio de ello, hay 2 o 3 elementos que me gustaría señalar. En el mundo, el dólar va a permanecer débil, por lo menos durante todo el año 2013, como consecuencia de la expansión monetaria que Estados Unidos requiere seguir haciendo para atacar sus problemas de recuperación económica. Por lo tanto, el fenómeno del dólar débil no es un fenómeno uruguayo, sino es global. Segundo, la alta inflación que Uruguay exhibe y la escasa número de instrumentos que Uruguay tiene a su disposición para atacar el problema hacen que por lo menos a corto plazo, y cuando digo corto plazo, el primer semestre, la política económica deba permitir deslizamientos del tipo de cambio hacia abajo, o sea, apreciaciones adicionales. O sea que es probable que en las próximas semanas, próximos mes de febrero y marzo, todavía observemos un valor del dólar por debajo del valor actual, como consecuencia de que el gobierno va a tener que enfrentar estos problemas de precios que amenazan con tocar el 9%. Una vez que el gobierno diseñe un plan más consistente, el tipo de cambio no va a poder aumentar mucho, pero probablemente no requiera de apreciaciones adicionales del peso como lo hemos visto hasta ahora. Pero difícilmente en el próximo año, salvo un evento internacional
muy agudo, muy grave, una muy mala noticia en Europa, un evento financiero inesperado, el dólar más bien su tendencia es a permanecer en su valor actual o incluso bajar. Bueno, le quiero agradecer estos minutos. Más adelante, si le parece, vamos a hablar ya de lo que tiene que ver con la situación regional, los riesgos que llegan desde Argentina, ese despegue en todo sentido de Brasil, pero bueno, quedará para otra oportunidad. Muy, muy amable. Muchas gracias por la invitación. El economista Gabriel Odón estuvo con nosotros, socio de CPA Ferrer y además investigador del CIMBE. Vamos a una breve pausa y seguimos adelante en Telebuendía.